Amados, ¿cómo están? Shalom. Que la paz del Señor sea con cada uno, en cada corazón, en cada mente, en cada hogar, en cada relación, en cada charla, en cada conversación. Que el Señor les dé paz, les dé comprensión, mayor entendimiento. Que el Señor les revista de Yeshua. Que los vestidos que estén usando en estos días sean vestidos limpios, vestidos de santidad, vestidos de amor, de pureza. Realmente estamos viviendo un tiempo distinto. El Señor ya nos venía hablando, el Señor ya el año pasado nos habló de muchísimo de este tiempo que íbamos a vivir y realmente decíamos la otra vuelta, este tiempo es un tiempo que se podía vivir de dos maneras: enojado, angustiado, preocupado, ansioso, enardecido, con pensamientos malos y creyendo que el estar adentro de casa es como estar encarcelado. O podíamos vivirlo con gozo, con paz, creciendo en el amor del Señor, creciendo en su misericordia, escuchando su voz, acallando nuestra alma delante de su presencia, permitiéndole al Espíritu Santo iluminar nuestro corazón y bendecir nuestras casas con su luz, con su presencia, con su palabra. Y sentir que era un privilegio, que era un retiro espiritual para la familia, todo esto que estamos viviendo, y no un encarcelamiento. Hay personas que se quejan de las medidas que toma el gobierno, más allá de la bandera política, más allá de lo que cada uno piense. Particularmente yo no me inclino hacia ningún lado, simplemente observo y clamo al Señor, que eso es lo que la palabra dice, que clamemos por nuestros gobernantes, sea quien fuere. Pero veo que esta decisión no solo la tomó un presidente, sino que fue algo que nació en el corazón del Señor. Porque hablábamos de lo que significa una cuarentena, son 40 días, retirado, aislado. Bíblicamente hablando es eso. Israel en el desierto, el profeta Elías, Yeshua en el desierto y muchas otras cosas más que sucedieron también. El ayuno de Nínive, de la ciudad de Nínive, cuando el profeta Jonás les dice que si no se arrepentían iban a ser destruidos durante 40 días y 40 noches. El arca de Noé, en el diluvio, 40 días y 40 noches lloviendo. Realmente es una cifra, es un número, no por el número en sí, sino por lo que sucede en esa cantidad de días. Hay muchos hábitos que cambian y costumbres que cambian en 40 días. Yo siempre me reía cuando la veía a mi cuñada Adriana ponerse alcohol en gel. Cada vez que se subía, se bajaba a algún lado, sacaba de la cartera un pomito de alcohol en gel. Yo decía, qué exagerado. Y hoy estamos todos con el alcohol en gel en la mano. En 40 días, muchas costumbres que nosotros teníamos van a cambiar. Nos vamos a acostumbrar a usar el barbijo, algunos se van a acostumbrar a usar guantes, otros quizás sigan usando el alcohol en gel de por vida. No sé cómo será de acá en adelante. Sé que hay costumbres que cambian. Así es como el Señor transforma nuestros corazones. Nos da un periodo de tiempo determinado donde Él sabe que nosotros inevitablemente vamos a tener que ser transformados. El tema es con qué actitud nosotros vamos a sujetarnos a lo que Dios quiere. Tremendo, ¿no? Por eso, una de las cosas que más necesitamos en estos días es ser sabios y prudentes.
comprender lo que el Señor quiere, permitirle lo que Él quiere en nosotros, obedecerlo y permitirle que seamos transformados. Amén. Hace poquito, hace unos meses, leí que alguien puso en WhatsApp que en 21 días, ¿no?, es el tiempo en que se transforma un hábito en una persona, ¿no? 21 días son 3 semanas. Y nosotros ya pasamos 21 días, donde muchas cosas ya no las hacemos de la misma manera que antes. Y quizás nunca más las volvamos a hacer de esa manera. Quizás seamos más disciplinados. El discípulo es aquel que fue disciplinado por el Maestro. Nosotros estamos siendo disciplinados por Yeshua, nuestro Maestro. Amén. Bien. Vamos a buscar el libro de Eclesiastés. Esa es la palabra que vamos a compartir hoy. Y busquen, primero que nada, Eclesiastés, capítulo 1, versículo 1. Quiero que podamos definir a quién vamos a escuchar en esta tarde. Dice, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Versículo 2, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y ahí empieza un libro lleno de sabiduría, de palabras prudentes, de palabras sencillas pero a la vez profundas, de palabras que nos hacen meditar y pensar si realmente la manera en que nosotros pensamos es la correcta. Y eso es bueno, hermanos, eso es bueno. Porque el apóstol Pablo le decía a los romanos en Romanos 12, capítulo 12, versículo 1, dice, les ruego por las misericordias de nuestro Dios. Y Yeshua es la misericordia de nuestro Dios. Les ruego por esa misericordia que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, que es la manera de adorar pensada, meditada, con sabiduría. Entregarnos no solo por emociones y por sentimientos, ay, qué linda alabanza, ahora que canté, salté, estoy fervoroso, No, eso está bien, es lindo, hay momentos de júbilo, de alegría, pero nosotros las cosas que hacemos las hacemos pensando. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos esa serie de estudios bíblicos de los jueves, donde decíamos razón versus fe? ¿Quién tiene que ganar? Ninguno de los dos tiene que ganar, sino que se complementan y se ayudan mutuamente para hacernos crecer en el camino del Señor. La fe tiene que modificar nuestra manera de razonar y el razonar con fe ayuda a que la fe crezca. Amén. Entonces, Pablo sigue diciendo no se conformen a este siglo, que quiere decir no se conformen a la manera de pensar de este mundo. Vieron que hay modas y las modas pasan y cambian. La manera de vestirnos, la manera de hablar, los hábitos, las actividades que se hacen van cambiando. Hay cosas que se hacían hace 30 años que nosotros hoy las miramos y decimos, ¡qué ridiculez! Y si algo de lo que se hace, algunas cosas que se hacen hoy, se hubieran hecho hace 30 años, dirían que estamos perdidos. Bueno, de hecho, de alguna manera, es verdad. El que no tiene Yeshua está perdido. Pero está perdido hoy y está perdido hace 30 años también. Entonces, el mundo va cambiando su manera de pensar, pero en realidad, en el fondo, es siempre lo mismo. Es orgullo y es altivez y es soberbia contra Dios, ¿no? Contra la palabra de Dios. Siempre, esto pasó siempre, desde el comienzo. Ahora, el Señor dice que no nos conformemos a esa manera de pensar, que es hacer las cosas en contra de la voluntad de Dios. Dice, sino que renovemos nuestro entendimiento, para que se transforme nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender de que no podemos vivir conforme a la manera de pensar del mundo. Ahora, volvemos al libro de Eclesiastés. Él dice, el predicador.
el predicador, o sea, el que está dando una enseñanza, el que está predicando una palabra justa y de verdad. Y dice el predicador, rey en Jerusalén, el hijo de David. Esa descripción le queda a Salomón, ¿sí? El predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Pero quiero que notes que esa descripción describe mucho mejor a Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua fue predicador y Él es la sabiduría. Él es el que estuvo en el principio, haciendo todas las cosas, dice el Proverbio 8. Yo la sabiduría, dice el Proverbio 8. Y habla la sabiduría. ¿Quién habla? La sabiduría. ¿Qué sabiduría? ¿La de los orientales? ¿La de los mayas? ¿La de quién? No, la sabiduría eterna es Yeshua. De Él proceden todas las cosas. Él es la sabiduría. Él es Dios mismo. Él es el creador. Él es por quien todo existe y subsiste. Entonces, Él dice, el predicador, el que habla verdad, el que habla y enseña, el predicador. Hijo de David. Yeshua es el hijo de David. Amén. Él es el que de lejos los leprosos decían, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, miles de años después de que David ya había muerto y Salomón, su hijo, había muerto, a Yeshua le dicen, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque se esperaba que el hijo de David, el Mesías, el Cristo, llegara como el hijo de David, como el rey poderoso, como aquel rey lleno de sabiduría y de poder. Bien, y dice rey en Jerusalén. Y miren qué descripción tan profética, ¿no? Esto es como una perla que tenemos ahí en Eclesiastés. Yeshua entra a Jerusalén montado en un burrito, ¿sí? En el hijo de una asna, dice ahí, en un pollino, en un burrito. Y dice que él entra a Jerusalén y le empiezan a alabar los jóvenes, a danzar, a cantar. Y los religiosos se enojan y le decían, maestro, decile a tus discípulos que se callen. Y él dice, si estos no hablaran, hablarían las piedras. Pero él sabía que iba a morir a Jerusalén. Y cuando a él lo crucifican, lo ponen en la cruz, porque él se entrega por nosotros, el letrero que ponen en la cabecera de la cruz dice, Yeshua, Nazareno, Rey de los judíos. Tremendo. Rey en Jerusalén. Jerusalén estaba justamente en el territorio de Judá, en el territorio de los judíos. Así que esta descripción de Eclesiastés al principio es verdad, es Salomón, pero proféticamente hablando es Yeshua. Si ustedes miran, el predicador está con una P mayúscula. Ahí en la Biblia lo podés ver. El único digno de honra, gloria y alabanza, el único que es digno de que sus nombres y sus maneras de manifestarse sean escritas con mayúscula, es Yeshua. Amén. Bien, entonces podemos decir que Salomón escribió este libro, pero podemos decir que la sabiduría, Yeshua, te está hablando a través de este libro en esta noche. Busca Eclesiastés 9 y vas a encontrar en el versículo 13 una historia, casi como una parábola, casi como el maestro nos enseñaba, ¿no? En el monte de las bienaventuranzas, cuando él iba con los discípulos y hablaban parábolas a las multitudes, pero después el Señor a sus discípulos les hablaba claramente lo que la parábola quería decir. Dice Eclesiastés 9:13, también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, ¿no? Miren que está hablando el hombre más sabio que hubo después de Yeshua, Salomón. Dice, también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ellas.
y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Una ciudad pequeña, pocos moradores, un gran rey con un gran ejército y sitia la ciudad. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Es como una pequeña historia. Quizá haya sido tal cual, haya sido verdad esta historia y Salomón está contando algo que realmente él vivió. Yo creo que sí, creo que sí. Él fue rey sobre Israel y su sabiduría era tan grande que venían de muchos lados a escuchar la sabiduría y a ver la gloria de la ciudad donde él estaba. Y él cuenta esta historia. Una ciudad pequeña, pocos moradores, un rey grande, reconocido, con gloria, con poder, un gran ejército, la sitia, la asedia, levanta baluartes, levanta lugares altos, ¿no?, contra esta ciudad para que la ciudad no se pueda ni entrar ni salir. Y en esa ciudad, un hombre pobre y sabio. Y con la sabiduría de ese hombre pobre y sabio fue librada aquella ciudad. Qué tremendo, ¿no? Entonces, la enseñanza de esto es, mejor es la sabiduría que la fuerza. Aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. En estos días estuve viendo que hay muchísimas plantas que a veces salen en las veredas, en los patios, en las plazas, en lugares públicos. A veces salen hasta, ¿vieron donde se junta la vereda con la pared o la reja, ¿no? Y ahí se hace una grieta y ahí sale una planta y nosotros decimos un yuyo. Pero resulta que hay muchos de esos yuyos que nuestros abuelos, tatarabuelos, los sacaban y los comían. Hacían comidas con eso. Y yo digo, ¿qué pasó? Porque la soberbia de creer que sabemos todo y que la ciencia actual es como el sumum de todo, lo cual es una falacia porque la ciencia a través de los siglos ha cambiado su manera de pensar muchas veces y se ha contradicho muchas veces a sí misma. Se ha tenido por verdad absoluta algo y luego se contradijo por completo y después se volvió al primer pensamiento. O sea que la ciencia en realidad no es exacta. De hecho, se viven haciendo pruebas no solo con plantas y animales, sino también con personas, como si fueran objetos, ¿no? Pero acá dice que la ciencia del pobre es desechada, no es escuchada la palabra del pobre. Y yo pensaba, ¿cuántas veces me perdí de escuchar a mi abuela o a mi abuelo diciéndome, no, porque esta plantita que parece un yuyo en realidad se come? Y esto, cualquiera de nosotros podemos indagar un poquito en nuestra familia, y si alguno todavía tiene a sus abuelos vivos, puede preguntarle y te oye, sí, esa planta se come. Lo que pasa es que ahora no se come porque es preferible ir a comprar a la verdulería. Y yo decía, cuánta verdad oculta, cuántas cosas buenas que han quedado desechadas porque están en la boca de una persona pobre o una persona ya adulta. Y hay una palabra tremenda que dice, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Esto es tremendo, ¿no? Porque muchas veces nosotros, y yo lo he hecho muchas veces y me arrepiento, tenemos por poco la sabiduría o el consejo de alguien mayor, que quizá la persona te lo está diciendo y quizá no entienda toda la situación, pero muchas veces Dios te está hablando
para que vos indagues en esa sabiduría que está en la palabra, para que no cometas errores, ¿no? Bien, dice en el 17, las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Vamos a leerlo de nuevo. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Y esto lo vengo reflexionando y meditando ya hace varias semanas. ¿Por qué? ¿Sos de esas personas que les cuesta quedarse quietos? ¿Sos de esas personas que les cuesta sentarse, mirar a los ojos al que tenés enfrente y escucharlo, y escucharlo, y escucharlo, y prestar atención y darle una respuesta a su tiempo, no pisando a la persona? ¿Sos de esas personas que se aburre rápidamente? Que enseguida se pone ansioso, nervioso, porque no puede mantenerse en quietud, en calma. Creo que a todos en algún momento nos pasa. Pero qué bueno que es cuando pasamos tiempo con el Señor. Las palabras del sabio escuchadas en quietud. Mira, a vos te pasa en este momento que seguramente estás con el celular o la tablet o la computadora o en el televisor, estás viendo y escuchando esta prédica. Pero mientras estás escuchando esto, estás pensando que vas a comer. Uy, se enfrió el agua del mate. Uy, esto. Uy, mañana. Uy, hace un rato. ¿Y qué va a pasar? Uy, el presidente lo que dijo. ¿No podés concentrarte en lo que estás escuchando? Es porque no estás habituado a concentrarte en lo que escuchas. A menos que lo que escuches sea con luces de colores, con gritos, con música, si no te aburre. Yo creo que a todos nos pasa. Es como que todos necesitamos como ver, más en este tiempo, ¿no? Que ya los chicos arrancan su vida con una tablet en la mano o el celular de los padres, viendo videos que tienen imágenes que van, vienen, colores, música, y cambia, y viene, y va, y va, y viene. Y los chicos, no sé, qué despiertos que son los chicos ahora. Claro, nosotros estimulamos muchas cosas desde el principio de sus vidas, ¿no? Y creo que hay muchas que hacemos que no están bien. Entonces, claro, después a un nene lo tenés que sentar para que te escuche y no te puede escuchar. Porque está pensando en que quiere ver un video, en que quiere cantar una canción saltando y está bien quizá que lo haga. Pero el tema es que le estamos enseñando mal, porque lo estamos privando de que su atención pueda ponerse en mirar a los ojos a alguien y escuchar sabiduría. Entonces, si esto nos está pasando, es tiempo de empezar a calmarnos. Es tiempo de empezar a bajar un poco los decibeles, bajar un poquito la música, ¿no? Es tiempo de sacarnos un poquito los auriculares, es tiempo de dejar un poquito la tablet, es tiempo de dejar de ver un poquito de series y de películas y de todo eso y buscar la quietud y la calma. Buscar un momento donde podamos encontrarnos con el Señor a solas. ¿Quién es sabio sino el Señor? Él es la sabiduría. Necesitamos pasar más tiempo con Él. Tuvimos 40 días prácticamente para aprender a tener tiempo a solas con el Señor. ¿Qué hicimos con 40 días? ¿Seguimos poniéndonos excusas? Seguimos diciendo, no, pasa que yo agarro la Biblia y no entiendo nada. No, pasa que yo me pongo a orar y no sé cómo orar. No, pasa que... ¿Seguimos poniendo excusas? ¿Seguimos diciéndole al Señor de alguna manera que no tenemos ganas de pasar tiempo a solas con Él? Y yo te quiero compartir algo. Es tiempo de que aprovechemos los segundos de nuestra vida para meditar en lo que Dios nos habla. Es tiempo, esto yo ya se lo he dicho muchísimas veces a todos,
Es tiempo de agarrar un cuaderno y anotar lo que Dios nos habla. Si no tenés un cuaderno porque no lo podés comprar o porque sos de perder las cosas, bueno, el celular tiene una aplicación que es Notas. Entonces, anotá ahí y guardalo. A menos que extravíes el celular o se te borre todo, ahí va a estar lo que Dios te habló y lo que Dios quiere para tu vida. Pero es tiempo, hermanos, de que hagamos como hizo María. ¿Recuerdan la historia que está en el Evangelio cuando Yeshua va a la casa de Lázaro, su amigo, un amado amigo del Señor? Un lugar donde el Señor se ve que él iba como a descansar un poco, ¿no? Después de estar con multitudes, de caminar, de ir para acá, para allá, sanar enfermos, de echar fuera demonios, hacer milagros, hacer prodigios, enseñar. Él iba a Betania, a la casa de Lázaro, su amigo, y él se sentaba a la mesa. Y entonces dice que estaban las hermanas de Lázaro, Marta y María. Y de ahí el Señor quería sentarse y conversar y poder estar en un ambiente más familiar, más tranquilo. Y entonces Marta, como ve que llega el Señor, se pone media ansiosa y yo no sé, quizás le cayó de imprevisto, como a veces pasa en casa, ¿no? Y entonces Marta se pone a limpiar, se pone a ordenar, se pone a cocinar, se pone a hacer cosas y andás a ver, ya viene, si se queda para mañana ya hago de comer para mañana. Y entonces habrá pensado tantas cosas. Y dice que Marta no se podía quedar quieta. Y María dice que se sienta en el piso a los pies del Señor. Y entonces María miraba al Señor y lo escuchaba y aprendía. Y Yeshua no dice exactamente de qué le hablaba. Lo único que dice es que María estaba a los pies y lo escuchaba. Y yo creo que Yeshua le estaría enseñando y diciendo, no, porque fuimos a tal lugar y pasó esto. Y entonces, y maestro, ¿y qué pasó? ¿Y qué hiciste en ese momento? No, y entonces le dije a mis discípulos que hagan aquello, esto. Y María escuchaba, se quedaba ahí y escuchaba. Y entonces Marta, que estaba ahí dele que dele, la mira a María, lo mira el Señor y estaba como media sacada y le dice, Señor, ¿no tenés cuidado de que yo estoy haciendo de todo? Y ahí María está ahí sentada y no hace nada, ¿no? Y entonces acá viene una frase que nosotros la hemos usado mucho, cuando Yeshua le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchos quehaceres. Pero María eligió la mejor parte, la que nunca le será quitada. Tremenda esas palabras del Señor. Pero aparte porque yo me imagino que el Señor se lo habrá dicho con un amor a Marta. Con el mismo amor que le hablaba a María, solo que las dos no entendían las cosas de la misma manera. Para Marta todo tenía que ser acción, y todo tenía que ser fuerza, y todo tenía que ser Yo me imagino, María debe ser de esas mujeres que agarran la soya y le pasan una lija. Hasta que no la ven brillando, no la deja. No pueden tener una mancha. Algo está limpio y le pasan un trapo con la bandina de nuevo. ¿No? Y vieron que hay mujeres que agarran el lampazo o el trapo de piso y le dan, y le van a sacar el esmalte al piso. O sea, así, ¿no? Como con una energía, una fuerza. Y María sentada a los pies del Señor. Ahora yo me imagino, María, ¿sería siempre así? ¿O era porque estaba el maestro ahí? Yo creo que si María era sabia, supo diferenciar el momento en que había que actuar y hacer cosas y el momento en que había que quedarse quieto, callado y aprender. Yo creo que era así. ¿A quién te estás pareciendo más? ¿A Marta o a María? Yo creo que sería mejor parecerse a María y mucho mejor parecerse a Yeshua. Que no exaltó solamente a María,
y defenestró a Marta, porque él le habló con amor a Marta, le hizo una invitación, le dijo: Marta, no hace falta que ahora hagas todo eso, vení, sentate, escuchá, porque si vos tomás esto, nadie te lo va a poder quitar. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Hermanos, hoy, con el avance tecnológico, se dicen millones de cosas y se dan millones de mensajes. Y muchos cargados de necedad, de soberbia, de altivez, de desconocimiento, muchos cargados de pensamientos huecos que no llevan a nada, solo a destrucción. Y nosotros podemos discernir qué es mejor. Podemos aquietar nuestra alma, calmarnos y pasar tiempo a los pies del Señor y recibir palabras de sabiduría que no nos van a poder ser quitadas jamás. Palabras de sabiduría, como decíamos al principio, que nos van a transformar para siempre, que van a hacer que nuestros hábitos cambien para siempre. Y cosas que nosotros decíamos: yo jamás me vería no haciendo esto, y después de un tiempo vamos a decir: qué loco, ¿cómo pude cambiar esto? Yo decía que si era por mí iba a jugar a la pelota hasta los 70 años y vivía hasta los 70 años y si me daba el cuerpo. Hace aproximadamente 8 años que no juego más al fútbol. ¿Por qué? Porque entendí que había cosas de las que me tenía que apartar si quería conseguir aquellas cosas que estaban preparadas para mí en el cielo. Hay que soltarse un poco del pensamiento de este mundo para adquirir algo que está en el cielo, como decía hoy nuestro hermano Juanjo en Efesios. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Yeshua, el Mesías. ¿De qué te estás alimentando? ¿De lo que está en el cielo o de lo que está en la tierra? Hay que soltar para poder extendernos hacia el cielo, hermanos. Hay que soltar, hay que acallar, hay que tranquilizarse, hay que estar en quietud. Yahweh dice en un salmo: estén quietos y conozcan que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones. Hermanos, no hay manera de que la gente pueda conocer la gloria del Señor a través de mi vida si yo no me quedo un poco quieto. Soy molesto a la voluntad de Dios cuando quiero alcanzar y lograr las cosas con mis fuerzas. ¿Qué dice acá? Que es mejor la sabiduría que la fuerza. Estamos aprendiendo a no hacer las cosas con nuestras fuerzas. Estamos aprendiendo a debilitar nuestra carnalidad para que el Espíritu Santo pueda gobernar en nosotros, para que logremos la voluntad de Dios. Solo hacer la voluntad de Dios me va a dar recompensa en los cielos. Hacer mi propia voluntad y vivir en la carne me va a traer muerte y me va a traer angustia. Por eso termina diciendo en este pasaje: mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. La sabiduría es mejor que las armas de guerra. ¿Saben por qué? El apóstol Pablo dice que nuestras armas, las armas de nuestra milicia, no son carnales, sino espirituales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para tirar abajo cualquier fortaleza que el enemigo haya levantado, y son poderosas en Dios para llevar cautivo a la obediencia a Cristo todo pensamiento. Nuestras armas son poderosas para derribar todo pensamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Toda obra perversa del enemigo es destruida por medio de la sabiduría de Yeshua, a través nuestro. Pero yo tengo que, para lograr esa sabiduría en mi vida, yo tengo que pasar las pruebas con el alma aquietada,
escuchando al Señor, para poder obedecerlo. Para poder adquirir esa sabiduría yo tengo que callar y escuchar. Por eso Job dice, un hombre sabio, un hombre justo, un hombre que temía al Señor, al finalizar su prueba tan difícil, tan dura, no sé si alguien ha vivido lo que vivió Job, él decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces yo ahora callaré y tú hablarás. Yo preguntaré y tú me responderás. Job había entendido que no había forma de justificarse a sí mismo delante del Señor. No te justifiques delante del Señor. Acá el único que es justificable es Yeshua. Por eso, en Mateo 11, versículo 18 dice, vino Juan que ni comía ni bebía, porque él comía langostas y miel, y dicen, demonio tiene. Lo juzgaban de endemoniado porque no comía la comida que come cualquiera, él comía langostas y miel. Vino el Hijo del Hombre, Yeshua, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. O sea, es verdad, a la gente nada le viene bien. Si alguien que predica el Evangelio es una persona pobre y humilde, la juzgan porque cómo va a ser hijo de Dios y vive así. Pero si viene con un auto de 0 kilómetros, dicen, ¿cómo va a tener un 0 kilómetro y va a hablar de Dios? O sea, la gente siempre va a tener de qué quejarse. Pero acá dice, la sabiduría es justificada por sus hijos. Nosotros no nos justificamos a nosotros mismos. La sabiduría del Señor, Yeshua, es justificada por nosotros, por sus hijos. Hermanos, esto es tremendo cuando nosotros aprendemos de Él y empezamos a vivir como Él nos manda. Los hombres no pueden contra la sabiduría del Señor, porque la sabiduría se justifica por Él mismo a través nuestro. La sabiduría de Dios, dada a través del hombre pobre y viejo que estaba en esa ciudad pequeña, pero que a través de esa sabiduría salvó a la ciudad de la batalla, salvó de que la gente muera, pudo mucho más que la fuerza de las armas, pudo mucho más que la fuerza de los músculos del hombre, pudo mucho más que cualquier violencia. La sabiduría llega tarde o temprano a ser justificada porque viene de parte de Dios, porque el Señor a su tiempo, una palabra que Él dio de sabiduría, cuando pasa el tiempo, todos ven que era verdad. Entonces, hermanos, no se trata de que nosotros nos justifiquemos delante de Dios. No, pero yo. No. Lo único que nos toca a nosotros es permanecer a los pies de Yeshua, aquietar nuestra alma, escucharlo, pasar tiempo con Él. Apaga un poco la tele, baja un poco la música, apaga la radio, deja la charla con esta persona para más tarde. Decirle a tus hijos que se calmen, que jueguen un ratito en su pieza y busca un lugar donde puedas aquietadamente pasar con el Señor. Yo te quiero animar a que en estos días te llenes de esa palabra de sabiduría que procede del corazón de Dios. Hermanos, esto no es el fin de la cuarentena y listo, ya está, volvemos a la vida de siempre. Bueno, listo, seguimos con nuestras cosas, hay que volver a trabajar porque ahora tenemos muchas cosas que pagar. No. Sería muy triste que volvamos a la habitualidad, a la normalidad, como vivíamos antes. Tenemos que volver a que cada día podamos pensar con sabiduría. Tenemos que ir a aquellas cosas que el Señor tenemos pendientes con el Señor. Y tenemos que empezar a vivir con sabiduría, con prudencia, no como vivíamos antes de la cuarentena. Ahora entendiendo lo que Dios quiere de nosotros. Hermanos, los animo. El Señor le dijo a Josué, no tengas miedo, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué?
para agarrar armas y matar gente, no. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para poner por obra todas las palabras que le di a mi siervo Moisés en la ley, para poner por obra mis mandamientos, mis estatutos, todas las cosas que él mandó a hacer. Hermano, hermana, esforzate y sé muy valiente para hacer conforme dice la palabra de Dios. No te enojes tanto. Calma tu corazón. Refrená tu lengua. Aprende a que ciertas cosas no te conviene oírlas. Te conviene hacer oídos sordos a ciertas cosas. Aprende a escuchar al Señor, a pasar tiempo con Él. Aprende a dominar tu carne de las cosas que quiere tu carne. Aprende a ayunar. Este es tiempo para aprender a ayunar. Muchos me dicen, yo no, cuando voy a trabajar no puedo ayunar. Bueno, ahora el que no puede trabajar puede ayunar. Y quizá se te haga un buen hábito de acá en adelante para buscar el rostro del Señor. Pedí perdón. Perdoná. Amá, como el Señor te ama a vos, dándote oportunidades. Compartí lo que tenés con el que no tiene. Hoy no podemos abrazarnos, pero van a haber tiempos donde nos vamos a volver a abrazar. Que ese abrazo sea más sincero, más lleno de amor. Hermanos, los amo y espero que podamos seguir meditando en estas cosas en estos días. Abrile por completo tu corazón al Señor. Papá, gracias por este día tan hermoso, por tu palabra. Te amamos, te bendecimos. Sea tu sabiduría en tu iglesia para vivir con temor reverente, con amor a vos, Señor, y al prójimo. En el nombre de Yeshua. Amén.